Listo, buenas tardes, días, noches, madrugadas, depende de dónde nos estén viendo. Buenas, Mabel, ¿cómo estás? Siempre lo hemos conversado que uno de los temas más difíciles cuando uno tiene una alergia alimentaria o una intolerancia es el tema de la alimentación. Y, y hay un principio que básicamente yo creo que se aplica a intolerancias también. Que más se aplica a alergias alimentarias. Hay una diferencia entre alergia alimentaria e intolerancia alimentaria. La alergia alimentaria interviene en el sistema inmune y la intolerancia alimentaria básicamente es una deficiencia del sistema digestivo en procesar, Para eh, digerir. Ujú. claro, el alimento. Entonces, hay definiciones y todo, pero ahí de repente vamos a precisar esas definiciones, pero básicamente así lo comprendo y así funciona. Y una persona que es intolerante, pero se aplica más a alergias alimentarias, para protegerse de ese alimento, la única opción que tiene hoy día es excluir de su dieta. O sea, excluir ese alimento. Y eso es complicadísimo, excepto en la leche. La leche, por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa y yo lo que hago cuando consumo leche o incluso alimentos que creo que tienen leche, consumo lactasa, es una enzima. Y con eso está resuelto, pero no es para todos los casos. Entonces, hablemos del tema de la alimentación. ¿Cuánto crees tú que se restringe? Por ejemplo, a tu hija, ¿cuánto se restringe? Si podemos cuantificar de repente cuánto se restringe el alimento, las opciones de alimentos para tu hija que tiene intolerancia, ¿qué? Haznos acordar ahí. Intolerancia casi a todo. A la fructosa y Menos a las fructosa carnes. A las carnes no. al pez. Ahora último, hace 2 Al semanas, pescado. al pescado. Sí, bueno, antes de empezar a hablar de cómo afecta, eh, cada organismo es diferente. A algunos les afecta de diferente forma y cambia la intolerancia. Por ejemplo, hace medio año mi hija no era intolerante al pescado, ahora es intolerante al pescado. Luego, probablemente dentro de 6 meses puede cambiar, ya deja de ser intolerante, porque para esto es importante que la persona, como bien lo dijiste, deje de consumir el alimento. Pero ¿ella es intolerante o es alérgica al pescado? No, es intolerante. Nunca ha presentado un cuadro alérgico. No, es intolerante. Las intolerancias son las que cambian. Eh, Incluso hay personas intolerantes al gluten que se puede confundir con celiaquía. Es totalmente distinto. La celiaquía lo van a tener de por vida. Claro. ¿Son celíacos o no son celíacos? ¿No? Y las personas que son alérgicas al gluten puede que lo superen en el transcurso del tiempo. Claro. Y es diferente, ¿no? O sea, las intolerancias o las alergias con la celiaquía en este caso. Ella es intolerante a la fructosa. Hace 1 año le detectaron eso. Mi fructosa tiene todas las frutas, tiene la cebolla, el ajo, la zanahoria, la col, casi todos los alimentos no vegetales tienen fructosa, entonces es complicado ya desde ahí, ¿no? Además de la intolerancia a la lactosa, intolerancia que es la celiaquía, o sea, y todo tiene gluten, entonces es complicado. Pienso yo que sería menos complicado si fuese mi caso, porque yo ya soy adulta, yo lo puedo manejar, mi alimentación, comprendo, entiendo, pero es un poco más difícil en un niño y sobre todo en edad escolar. Claro, el problema es que, por ejemplo, ya, intolerancia al pescado, todo lo que sea pescado y sus derivados fuera. Sí. Intolerancia a la lactosa también. Sí, Entonces, también. todo lo que es lácteos de cualquier fuente, vaca, oveja, cabra, fuera. Intolerancia al gluten, ¿cierto? Entonces, Sí, todo lo que es cereales, fuera. Y una gran cantidad de alimentos. Yo creo que, si no me equivoco, el principal alimento en el mundo es el trigo, creo.
creo. ¿Cuál es voy, mientras vas conversando, si quieres, voy googleando aquí. Sí, el trigo, eh, incluso la leche, o sea, Sí, la lactosa, la mayor parte de productos, al menos acá, de la lonchera diaria de un niño, eh, es son esos precisamente esos productos que no puede, al menos que ella no puede consumir. Y yo creo que a la mayor parte de personas que tienen estas intolerancias alimentarias, por lo general son a la leche, al gluten, y eso es lo que tiene la mayor parte de alimentos. Y en el caso de ella, a la fructosa, que es el azúcar. Entonces todos los productos, incluso medicamentos sin azúcar, hace un año fue complicado porque incluso hasta los medicamentos no podía consumirlos. correcto. Entonces, Sí. cuando ella se enfermaba de algún resfriado, y el año pasado sí fue complicado porque le dio fuerte, estaba baja de defensas de todo, porque como su alimentación fue tan reducida, los alimentos que ella podía consumir eran contados. Entonces, todos los días variar esos alimentos para poder preparar desayuno, la colación que lleva, o lonchera, como le llamamos acá, que lleva al colegio, el almuerzo, y variar esos alimentos era difícil, ¿no? Claro, y el problema, o sea, el problema de la alimentación es que si reduces las opciones, no es que reduzcas, así uno dice, no, es que reduzco el alimento. Yo lo que reduzco es todo lo que tiene un alimento, es decir, las proteínas, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, que es parte de las proteínas, antioxidantes, en general, pongámoslo así, nutrientes que necesita un niño para crecer, para desarrollarse. Y entonces lo complicado no es que comas menos o no comas alimento o excluyas alimento. El tema es que se te cierran las opciones y a lo mejor puedes comer, del universo de alimentos, a lo mejor puedes comer 5, pero esos 5 no suplen las vitaminas que te dan las frutas, por ejemplo. Así es. Entonces, son las vitaminas muy importantes. Claro, entonces yo lo veo del punto de vista, digamos, de desarrollo personal de una persona que es intolerante. Es complicado porque un niño no vas a crecer, tus huesos no van a estar fortalecidos, el calcio, por ejemplo, que la leche, por ejemplo, creo que es una de las principales fuentes. La buena noticia, creo que las legumbres tienen buena proporción de leche, ¿cierto? Que ahí sí, perdón, de calcio. Claro, pero hay otro tema con las legumbres, que bueno, ella, para que llegue a todo este diagnóstico, como fue muy lento por el tema de desconocimiento de los médicos, fue un poco lento, y para ese entonces ya ella tiene cosas, ¿no? O sea, tiene la inflamación, la permeabilidad intestinal, inflamación intestinal, tiene gastritis. Entonces eso complica aún más. A pesar que ella fue diagnosticada, o sea, a comparación de otras personas, al menos en el Perú, ella fue un poco más rápido, pero ni aún así fue afectado su intestino. Y ese es un tema. Y otro tema también que por ahí es con la persona, en este caso con la niña, con mi hija, o sea, lo emocional. Entonces, ¿cómo haces siendo mamá, para sobrellevar todo eso? La alimentación, la medicación cuando se enferman de cualquier resfrío, por ejemplo, ¿no? De las infecciones respiratorias por contagios en el colegio, y cómo lo apoyas emocionalmente al niño, y cómo haces para que en el colegio, de cierta forma, su entorno, ya sea profesores, compañeros, apoyen, porque en realidad necesitamos el apoyo. O sea, sobre todo un niño necesita ser entendido para que pueda ser respetada su alimentación. Es que yo creo, o sea, hay varias cosas, varias aristas ahí. O sea, generalmente, a ver, en el tema de intolerancia, entonces lo que estamos diciendo, que una cosa es que te afecta al tema de desarrollo como persona, como que crezcas, que seas sano y todo eso.
Lo otro es que asociado a eso vas a tener desarrollado tu sistema inmunológico más débil también. O sea, tu sistema inmunológico va a ser más débil, por lo tanto te vas a enfermar más. Y el otro efecto es que el tema emocional, el que te afecta. Es decir, ahorita estamos identificando 2 o 3 ámbitos que te afectan. O sea, el no alimentarte bien. Ojo, estamos hablando, una intolerancia alimentaria te lleva a no alimentarte bien. Así es. El no alimentarte bien, no tienes los nutrientes, lo que decíamos hace ratito. Por lo tanto, no vas a crecer, tus huesos no van a desarrollarse, tu cerebro a lo mejor tampoco se va a desarrollar como sea necesario. Estamos hablando de un niño, ¿no? Cuando a lo mejor me hago intolerante ya de adulto, ya es otra cosa, ¿no? Es de repente, pues ahí es distinto, ¿no? Pero estamos hablando de un niño. El otro es tu sistema inmune está más débil, te vas a enfermar con más frecuencia. Es un círculo vicioso, ¿no? Y el otro es el tema emocional. Yo creo que son temas que hay que ir, digamos, conversándolo, pero solamente después podemos hablar de repente en otro video el detalle del tema emocional y todo eso, pero yo lo que creo en el tema emocional es que primero, lo que tiene que cambiar es la mamá, el papá o el entorno cercano. Entonces, porque esperar que otros cambien y nosotros no, es re difícil. O sea, no vas a lograr porque nos vamos a frustrar. Porque lamentablemente los otros como no viven eso, no lo entienden. Entonces, simplemente no lo entienden. Y si no lo entienden, no te van a ayudar. Así es, sobre todo en la base del apoyo que uno puede necesitar, en primer lugar es de la familia, ¿no? Y ha pasado, o sea, me ha pasado a mí, ha pasado a personas con las que he conversado alguna vez, con la misma situación, ya sea celiaquía o intolerancias alimentarias, o ya sea diabetes, cualquier enfermedad que ahora cada vez descubren que más enfermedades están asociadas con la alimentación, sobre todo con el gluten, o sea, que no tiene nada que ver con la celiaquía, ¿no? Otras enfermedades. Entonces, conversando, ha pasado que la familia no entiende. Y no es que no quieran respetar o no es que no tengan amor, en este caso por ejemplo a mi hija, gracias a Dios en ese aspecto ella ha sido muy bendecida, ella tiene mucho amor, sobre todo en el hogar ella tiene mucho cariño, pero a ellos les hacía muy difícil entender eso, probablemente porque nunca en la familia hemos visto este caso o no hemos sido diagnosticados, o los familiares no han sido diagnosticados, porque probablemente sí haya casos, porque eso es genético, pero no han sido diagnosticados, entonces como se desconoce. Entonces ellos simplemente trataban de pensar de que es diferente, no querían aceptarlo. O sea, al inicio es difícil aceptarlo, a mí me fue difícil, y a ellos también, y entonces en eso incluso me hacían sentir como que yo era muy exagerada, ¿no? Que exageraba el diagnóstico, de que a ella le estaba haciendo un daño al retirarle muchos alimentos, de que un niño no era normal que no coma todo y que era más porque yo no la dejaba comer, que su estómago estaba como de bebé y que por eso no toleraba los alimentos y no querían entender que era porque le hacía daño. Incluso cuando yo no estaba, le daban, o sea, no por maldad, sino porque decían, ay, ¿cómo va a ser posible que no pueda comer? Quiere comer, por ejemplo, ella quiere comer fresa. ¿Cómo va a ser posible que no pueda comer una fresa? Y le daban la fresa. En ese momento todo bien, y luego empezaba a alterarse todo el sistema digestivo. Sí, entonces, en vez de avanzar, íbamos retrocediendo, ¿no? Es que básicamente allí, es decir, porque es un cambio, o sea, no sé si lamentable, pero cuando uno tiene una intolerancia alimentaria, tienes que cambiar tu hábito de alimentación. Y cambiar el hábito de alimentación es re difícil. O sea, como no te toca a ti, tú no tienes la necesidad de cambiar, tú no cambias, así sea la familia. Por eso yo digo, es que lo primero, antes de pedir que el colegio cambie, que cambie la sociedad, es que yo tengo que cambiar. Y lamentablemente, en un niño intolerante, yo lo que creo es que hay que crear, y de repente el consejo para papás que tengan el mismo problema, tienes que crear un núcleo, una especie de tribu que proteja. Desde ahí empiezas a posiblemente cambiar a los demás.
Porque si no, no. A nosotros nos pasó con Jarito, que ella es intolerante también a la lactosa, no al nivel, no al gluten, no al nivel de tu hija, pero sí. Entonces ella estuvo 11 años, sí, aproximadamente 11 años, con eso. Entonces lo llevábamos a los pediatras y ella siempre no quería comer. Entonces los pediatras decían, no, es que eso es mañosa, eso haciendo berrinche, oblígalo a que coma. Y nosotros malamente lo obligábamos, o sea, agarrábamos la cabeza y le metíamos la comida. Entonces, a mí me da pena ahora, pero eso es por el mal diagnóstico de los pediatras. O sea, está asociado a eso, es decir, como no tienes un diagnóstico claro, tú más o menos empiezas a entender de que ese alimento le hace daño y tu familia o los cercanos dicen, pues eso no es cierto, eso es maña. Todo el mundo te dice, es maña. Entonces, hay muchos niños que no quieren comer, no es porque no quieran, simplemente porque tienen rechazo a ese alimento, es intolerante. Y hay muchos papás que lo pegan a esos niños para que coman. Y termina comiendo y el tema psicológico y te está jodiendo, te está... Sí, es que es difícil creer que un alimento natural como la leche, como alguna fruta, porque hay muchas personas que son intolerantes a los cítricos. Y a la naranja, por ejemplo, es que es difícil de creer que un alimento tan natural puede ocasionar daño a alguien. Entonces, se califica a la persona de que, como decías, por maña, por mala costumbre, porque no le gusta, o por berrinche, y sobre todo un niño. Por eso yo decía, o sea, yo creo que si fuese mi caso, sería más fácil. Para mí sería más fácil sobrellevar esto que a mi hija, ¿no? O sea, ¿cómo haces con un niño en una sociedad así? Sí, pero es que lamentablemente hoy día los intolerantes, si bien es cierto, está aumentando, o por lo menos se va diagnosticando mejor, todavía es una minoría. Y, y también las políticas públicas tampoco lo abordan. Pero yo creo que es un tema complicado, o sea, y que te afecta, como vuelvo a repetir, emocionalmente, te afecta a tu estado físico, te afecta a la salud, es un círculo vicioso, ¿no? Vas a tener posiblemente un niño deprimido, un niño con baja autoestima, o sea, el efecto, o sea, es complicado. Por eso yo digo, o sea, primero el núcleo para abordar ese tema. Y ahí yo creo que hay una recomendación para los papás o mamás que nos están escuchando, o para familiares de niños que sepan que no quieren comer, porque el niño puede no querer comer por dos cosas, yo creo. O sea, no soy médico, pero yo, por experiencia de papá, o porque en realidad tiene un problema de salud que le impide comer, porque no te da apetito, o porque eres intolerante. O porque tienes un problema emocional ya, la bulimia, por ejemplo, pongamos esos casos. Pero un niño menor de 5 años, no es que no quiera comer, entendamos papás, o sea, los papás que de repente nos están viendo, no es que no quiera comer, si es que no quiere comer, ¿ya? Y rechaza los alimentos, puede que sea intolerante a algo, puede que tenga problemas digestivos, sino que no lo identifica. Si se llena de gases, muchos gases, por ejemplo, que eso por experiencia de mi hija, es porque hay un problema digestivo y puede ser intolerancia. Y lamentablemente los pediatras, eso nos pasó a nosotros pasamos con, no sé, 15 pediatras, fácil, y nadie dijo, hágale prueba de intolerancias. O sea, ¿qué les cuesta a los pediatras decir, sabes qué, hágale pruebas, o hagámosle pruebas? Porque no es normal esa condición. Entonces, claro, puede ser porque desconocen, la mayoría de médicos desconocen la afectación de las intolerancias. Ahora es un término que se escucha, creo que todos los médicos lo han escuchado, pero de ahí a que sepan la afectación, de ahí creo viene el problema y el mal diagnóstico. Hace unos días a una sobrina nuestra, a Carito, ha tenido ya hace varios meses problemas digestivos, hinchazón, abdominal, mucho dolor, le caía mal todos los alimentos. Y la han llevado al médico, el médico le ha dicho que es gastritis, o sea, le han hecho exámenes y que su bilis no está procesando bien. Bueno, lo de la bilis sí, porque ella nació así. Y le ha diagnosticado gastritis y le ha dado medicamentos para la bilis y le ha dado medicamentos para la gastritis. Y punto. Entonces, bueno, conversando con mi hermana, yo le digo, pero yo creo que tiene que ver, no fue especialista, fue solo un pediatra.
le digo, yo creo que tiene que verla un especialista. Y bueno, me dice, acá no conozco a nadie. Le digo, yo tampoco, y tampoco, si lo conociese, no te recomendaría acá. Entonces yo, como siempre, yo siempre, cada que converso con alguien, me pregunta de que si conozco a alguien, yo siempre recomiendo a la doctora Nora. Entonces la he visto, ha sido en estos días, por vía Zoom, y de acuerdo a sus análisis, le ha dicho que no presenta los cuadros ni siquiera de gastritis. No, de ella es algo más complejo, parece parásitos, y no es los parásitos que dan generalmente los niños. Puede ser que sea otro tipo de parásitos que los niños pueden presentar o pueden contagiarse. Ella tiene mascotas, tiene bastantes mascotas. Entonces por ahí es el tema, y le ha dado su tratamiento, ya está con ese tratamiento, y si es que no, le va a hacer más exámenes, por un tiempo le ha dado. A lo que voy es que al mal diagnóstico, o sea, simplemente de que si una persona o un niño presenta ciertos malestares, todos los médicos es gastritis. Es lo que el otro día, hace unos días conversábamos, de que simplemente vas al médico, te sientes mal, tienes reflujo, hinchazón, es gastritis. Como no encuentran otros no sé, estudios que hacer, simplemente diagnostican con gastritis. Sí, y a una niña de 13 años gastritis, o sea, sin haber tenido antecedentes para eso, ¿no? Porque los médicos saben. Entonces ya la doctora le ha hecho ciertos estudios, y de acuerdo a eso va a ir evaluando, y si es que no funciona el tratamiento, ahí le va a hacer las intolerancias alimentarias. Por lo primero que parece es que es parásitos y otra cosa. Sí, ya, pero volvamos. Aquí estuve viendo y consulté a ChatGPT. Le pregunté por los 5 alimentos que se consumen más en el mundo. Dice arroz, trigo, maíz, patatas y leche. Esos son los 5 principales. Ya. Entonces, un poco volviendo al tema de igual nos vamos a seguir quejando de los médicos y del mal diagnóstico que se hacen, pero yo creo que, o sea, por eso que tus videos un poco para comentar la experiencia, pero básicamente cuando no se quiere comer alimentos o sea, pueden ser varios factores, yo creo, no somos médicos, pero hay que descartar el tema de intolerancias. Sí, o sea, yo creo que ese es un camino que los papás tienen que explorar. Y lamentablemente, como tú lo dices, el tema de diagnosticar intolerancia es de especialización. Pero también es algo más práctico. Es ensayo y error. Sí, no le des leche y a ver cómo reacciona. O quítale no sé, las frutas, la fructosa, a ver cómo reacciona. Entonces, yo en mi caso me funcionó así. Claro, yo ya tenía antecedentes de mi hija que era intolerante, entonces yo dije, pues yo soy intolerante entonces. Y entonces yo hice ensayo y error, porque lo que a mí, cuando me han hecho todas las pruebas también, incluso yo creía que tenía hasta cáncer, y nada. O sea, a lo mucho en una endoscopía me encontraron que tenía gastritis. Después nada, yo esperaba que me encuentren el cáncer, el tumor, y no encontraban. Claro, ya después de tanto tiempo ¿qué más? Pues no. Claro, entonces, pero el problema es que nadie me dice, pues, que es intolerancia. O sea, nadie me dijo. Yo, en la última consulta que fui a un médico, yo le dije que creo que soy intolerante. Le dije, yo le hice por ensayo error. Me dijo el médico, entonces eres intolerante. Me dijo, fue un gastroenterólogo. Y listo. Entonces, pero por eso la recomendación, explorar el tema de intolerancia. Y el problema de la intolerancia, volviendo al original, es que a la conversación original, es que te reduce la cantidad de alimentos. Sí. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo tú resolviste el tema de la alimentación? En primer lugar, lo que hice es tratar de aceptarlo, entender, porque es como, no sé, te cambian todo. O sea, llevas un ritmo de vida y de pronto tiene que cambiar simplemente los hábitos, y es difícil, es lo más difícil, yo creo, que aceptarlo. De todas las veces, bueno, sobre todo al inicio, fue un poco más fácil, porque yo dije, ya va a ser un tiempo, el tratamiento va a ser un tiempo. Yo no pensé que iba a ser
años, ya desde el diagnóstico hasta acá han pasado 6 años, casi 7 años. La primera vez que yo pensé va a ser por un corto tiempo, ya lo asumí, y cada vez que venían más intolerancias, yo me deprimía. Cada vez que llegaba una nueva intolerancia, un diagnóstico, yo me deprimía porque decía, ¿hasta cuándo va a ser? Para mí era de nunca acabar. Decía, pensaba en ella, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser su vida? O sea, ¿cómo? O sea, me da pena, ¿no? Porque, bueno, yo soy adulta, yo lo entiendo, pero un niño sale a la calle, desde la publicidad, ves en la televisión, todos son o chocolates, o salíamos a los centros comerciales, todo el mundo comiendo los helados. Sí, estás bombardeado de eso, o sea, estás bombardeado de eso, pero al final, como resolviste, yo entiendo que ya, o sea, hay que aceptar y todo, o sea, es luchar contra corriente. Y hay un tema de aceptación, primero, que hay un problema, o sea, que hay una... Yo lo que siempre recomiendo ahí es que si vamos a ayudar a alguien, y yo sé que es difícil separar, pero tú no tienes que meterte en el problema. Y yo te digo por experiencia, porque Jarito tuvo otros problemas, entonces lo veíamos que lo pasaba mal y nosotros nos podíamos llorar con ella. O sea, estábamos igual de mal con ella. Después me di cuenta que ese no era el camino. Si queríamos ayudarlo, yo tenía que estar bien emocionalmente. Pero eso significa aceptar que la otra persona tiene un problema. O sea, mi hija tiene su problema, es de ella. Eso puede sonar egoísta, pero lo que yo dije, o sea, si yo no separo eso, que ella es del problema y yo estoy bien, yo no voy a poder mentalmente ayudarlo si es que no separo. Tuve que separar eso para poder ayudar. Si no, no puedes ayudar, porque te vas a poner a llorar, te vas a frustrar, te vas a estresar. Y en esa situación no piensas. Entonces yo creo que ese es un camino que primero clarificar. Separar, listo. Eso no es un concepto egoísta, suena. Listo. Bueno. El problema es de la Sofía. Punto. Ella es intolerante. Punto. Chao. Ahora, ¿cómo lo ayudo? Para que pienses mal, para que pienses bien tener eso. Pero ¿cómo resolviste ya? O sea, todo el mundo es lucha contra corriente. Pero ¿cómo resolviste cómo lo alimentas hoy día? La alimentación, cambiando todo. O sea, empecé desde cambiar utensilios. Para ellas, básicamente las ollas en las que preparo los alimentos, exclusivamente para ellas, plato para ella, todo lo que va a ocupar para ella. Luego ver qué alimentos puede consumir, y lo que sí para mí me ayudó mucho, y gracias a Dios pude, es buscar a una nutricionista especialista en intolerancias alimentarias y en celiaquía, que no sé si sea la única en Perú, no sé, la única que he conocido, y me ayudó muchísimo. Me ayudó a hacer una dieta porque al inicio yo estaba como perdida, o sea, hay mucha información en internet, es cierto, pero cada persona es distinto, cada región es distinta, los alimentos y esto, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho la nutricionista, me ayudó a hacer una dieta, qué cantidades darle, lo que ella necesitaba consumir, de los alimentos que podía consumir. Porque no es igual hacerle una dieta a una persona que puede comer normal, hacerle una dieta a una niña que no puede consumir de todo. Entonces, con los pocos nutrientes que podía consumir, las cantidades. Como hacer en la mañana, en el almuerzo, y me ayudó muchísimo. Y empecé a buscar alimentos, gracias a Dios, ya ahora. Alimentos alternativos. Alimentos alternativos. Por ejemplo, la yuca. Por ejemplo, la yuca, ella no puede comer yuca, no puede comer camote. Papa sí. Ya, entonces papa tienes opción, pero eso te da carbohidratos. ¿Qué más? Sí. La oca. La oca, la recacha, hay un producto que se llama recacha acá en Perú. Ayacón. No, fructosa. La fructosa. Entonces mira, hay ya varios tips, o sea, un poco, déjame ver un poco, es decir, incluso hay que tener hasta utensilios específicos. Así es. Entonces, una sartén específica, yo te molesto siempre porque ella tiene su propia sartén, ¿no? Entonces, eso es un tema especial, ¿no? Por eso es un tema mental, o sea, es un tema cómo resuelvo el problema. Entonces, que a mí me encanta la definición de liderazgo, yo el otro día te decía también,
que la mejor forma de desplegar liderazgo es cuando hay problemas, cuando yo resuelvo un problema. Y para tú liderar eso, para tú resolverlo, necesitas tranquilidad mental. Por eso es y esa es la recomendación a los papás, ¿eh? Ojalá me hubiesen dicho eso antes a mí, mucho antes, hubiese cometido menos errores con mis hijos. ¿Ya? Entonces, ya incluso separar los utensilios y empezar a seleccionar alimentos que le den... De acuerdo, claro, de acuerdo a lo que ella puede consumir, porque cada niño es diferente, cada adulto, su intolerancia es distinta. Sí, no, sí, se entiende, o sea, por eso, es buscar los alimentos que tú toleras y que te den los nutrientes que sean para un niño apropiados para que vaya creciendo, desarrollándose, ¿no? Y si buscas ayuda de un profesional especialista en alimentos o en alimentación con intolerancias, genial. Entonces, eso digamos que es la recomendación, ¿no? Claro, va a depender de cada niño, porque cada niño puede tener intolerancias distintas, que eso se entiende. Pero entonces la recomendación ahí es separar utensilios y seleccionar alimentos y ojalá con apoyo de especialistas. Pero ahí se te reduce también fuertemente la cantidad de alimentos que decíamos hace rato, ¿no? Sí. Ya, pero cuéntanos más, ¿qué has hecho? O sea, o sea, ya, encontraste alimentos, la oca, ¿qué más dijimos? La papa, no sé, otros alimentos. Consumía arroz, empecé a buscar más. Encontré el trigo sarraceno, que no es oriundo del Perú, pero que ya tiene bastantes nutrientes que pueden suplir a otros alimentos. También empecé a buscar productos naturales que están poco consumidos o casi olvidados. El cuyuro son unas algas que se dan en el Ande, en las lagunas. Empecé a buscar información y me di cuenta que eso era, por ejemplo, tenía bastante hierro. Ya, pero tú buscas, tú excluyes, dice, y tú empiezas a buscar qué alimentos no tienen fructosa, qué alimentos no tienen lactosa, obviamente, y qué alimentos no tienen gluten. Entonces ahí empiezas a decir, este puede ser, ya. Tengo mi pool de alimentos no intolerantes, alimentos tolerantes, pongamos así. Entonces tengo mi pool, suena bonito, podemos hablar del pool de alimentos tolerantes, ya. ¿Y de ahí qué? Porque... Y de ahí, claro, de ahí empiezas a armar bueno, en mi caso, gracias a Dios, con la ayuda de la nutricionista, el desayuno. ¿Qué le das en la mañana? Por ejemplo, ella le hacía sus panqueques de quinoa, puede comer la quinoa, la cañigua. ¿El aceite no hay problema? El aceite de oliva, a ella le tuve que, para ella exclusivamente su aceite de oliva y aceite de coco. Con esos aceites ella consume sus alimentos. No, y son buenos aceites, así que ahí hay una ventaja, por ejemplo. Ser intolerante, claro. Y hay una ventaja ya. Sí. Incluso la sal, las sales, uno empieza a leer información, tiene cosas tóxicas, entonces la sal de maras, hay otras alternativas de sal, hasta eso, ¿no? Bueno, lo que es según cada niño tiene costumbre de comer. A mi hija, ella tiene, por ejemplo, a la mañana yo le puedo preparar una sopa, ella consume de sus fideos sin gluten, como de pollito, tal vez con zapallo. El zapallo en poca cantidad es lo que tiene un poquito menos de fructosa. Claro que de acuerdo a lo que la nutricionista me decía que le puedo dar, ellos conocen de qué alimentos tienen menos y más fructosa, ¿no? Claro. Eso yo conocía, entonces eso a mí me ayudó. ¿El qué le doy a media mañana? A media mañana podía comer, por ejemplo, una papita al horno, solamente con aceite de oliva y sal, o papita sancochada, una oca sancochada. Aprendí a prepararle queques de oca, que acá incluso en casa me molestaban o mis sobrinos me molestaban. Cada vez que hago un queque me dicen, es de queque de oca, porque yo eso a ella siempre le preparaba, incluso les invitábamos a ellos cuando venían, ¿no? Con las harina de arroz sin gluten, si es que uno no lo puede conseguir. El tema con las intolerancias alimentarias, lo más difícil que suele ser para las familias es costoso conseguir alimentos, por ejemplo, que sean certificados sin gluten. Pero se puede elaborar, cuesta un poco más de trabajo, es más complicado, pero se puede elaborar. Por ejemplo, bueno, mi hija no consume avena porque también a ella le inflamaba, pero no solamente tiene intolerancia, sino inflamación. Avena, pero hay personas con celiaquía, con intolerancias, que pueden consumir la avena y pueden ellos mismos hacer su harina de avena, con eso
preparan sus paqueques con plátano, por ejemplo, y hay personas que no pueden consumir huevo, que se puede sustituir el plátano por el huevo, y comen saludable, comen nutritivo, y sobre todo que se sienten satisfechos al comer. Sí, yo creo que al final, por eso digo, es un cambio, pero no es difícil si hay voluntad. O sea, el problema que podría haber un tema económico, ¿no? Porque algunos alimentos de esos son caros, pero se puede elaborar y eso requiere tiempo. Y ahí, claro, las mamás, a lo mejor quienes están más al cuidado de los niños, a lo mejor no tienen tiempo porque van a salir a trabajar, ¿no? Y yo creo que ahí también tiene que ver mucho con empezar a manejar información. O sea, un poco conocer los alimentos. Si es con un nutricionista, genial, pero el problema es que, imaginemos, mamás que a lo mejor no tienen recursos para acceder a nutricionistas, ¿no? Entonces, allí también, hoy día yo creo que todos tenemos acceso a internet, no es muy confiable la información en algunos casos, pero igual hay que informarse de los tipos de alimentos. Y hay una cosa que creo que en Sofía, en tu hija, funcionó también. Es que yo creo que todos, por lo menos en las veces que yo he estado allá, nosotros a ella le decíamos que tenía el mejor desayuno de todos. Entonces, porque claro, nosotros desayunábamos otra cosa y a lo mejor era más rico, no lo sé, pero a ella le decíamos, ¡oye, qué buen desayuno que tienes! Es el mejor que tomas. Entonces ella se convenció que es el mejor y chao lo demás, o sea, no es tema, o sea, entonces eso también, por eso es apoyo, por eso digo, de la tribu. Yo sé que después cuando se va al colegio a lo mejor ahí va a haber otras cosas, pero ella va a estar convencida de que ese es lo que está comiendo es lo mejor. O sea, el cerebro... De que ella lo acepta, incluso ella ya se sabe cuidar, o sea, a su corta edad. Yo admiro a ella, a los niños, ¿no? Que a veces los niños nos enseñan incluso a ser fuertes, porque creo que todo esto a quien más le afectó fue a mí más que ella, en lo emocional, claro. Ella como que fue creciendo con esto y claro, con el apoyo de todos, ella lo fue entendiendo y ella se sabe cuidar. Incluso al inicio del colegio mi temor era, el año pasado que la cambié a un colegio más grande, mi temor era que el bullying, porque se ha dado en otros países, incluso la gastropediatra me decía, ten cuidado, porque en otros países ya había visto que les hacían bullying porque comían diferente, porque no podían comer ciertos alimentos. Eso se puede dar, ¿no? Entonces ese era mi temor. Pero ella no, ella le decían, por ejemplo, tu comida, no sé si recuerdo que le dijeron que tu comida es un asco, algo así, y ella, la tuya también. Entonces como que ya estaba hecha ya, ¿no? Para eso ya estaba fuerte emocionalmente. Sí, yo creo que claro, a lo mejor hay niños que les nace esa vivez, pero hay otros que no. Entonces ahí hay un consejo para los papás. Eso me ha funcionado a mí, es hacer ensayo de escenarios. Eso después de repente en otro video vamos a hablar de eso, pero un poco conversando de eso nada más, pero era el ensayar la situación. ¿Qué dices si te dicen esto? Y ahí empiezas a que ellos empiecen a tener cómo responder. Mire, el bullying va a existir siempre. A nosotros a mí me han hecho bullying. Pero yo creo que la recomendación de los papás, cómo proteger del bullying a los niños, es simplemente que se hagan autobullying, que el niño se haga bullying. O sea, si a mí me dicen que mi comida es fea, pues está rica, me gusta a mí. Yo sé que es fea, punto. O si tu aspecto físico, y si te dicen feo, pues hazte bonito y ya yo soy feo, punto. ¿Sí? O sea, esas cosas, eso no nos enseñan. O sea, lamentablemente, pues no nos preparamos para eso, pero yo siempre digo, hagan escenarios en la casa para probar estas cosas, que el niño tenga cómo responder. ¿Sí? Ensayar. Yo creo que la casa es un laboratorio. O sea, ahora yo lo sé. Alguien me hubiese dicho eso antes a mí, de veras. O sea, no hay escuela para padres, pero alguien que me hubiese dicho, Alberto, tu casa es un laboratorio. Ensaya con tu hijo. Ponle a prueba en cosas. Yo ahora lo entiendo. O sea, y después de que la embarré con Jarito. Entonces ahora nosotros creamos escenarios. En la casa hacemos cosas que para ellos yo sé que lo va a servir. Es un laboratorio. Y el papá
nuestra labor como papás, una de las cosas que tenemos que hacer es aguantar y dirigir. Porque si uno no soporta eso, vas a reaccionar mal y vas a tratar mal a tu hijo. Y es más, con intolerancia eso es más complicado. Sí, es complicado porque el niño es diferente que un adulto. El adulto lo puede expresar y ni aún así a veces cuando tenemos algún malestar, estamos de mal humor, pero lo expresamos, ¿no? Decimos, comunicamos. El niño no sabe, o sea, no lo identifica tampoco. No lo identifica, si no lo identifica, ¿cómo va a saber expresar? 2 años, 1 año y medio tenía mi hija, lloraba, a veces sabía que era tan desesperante que decía, o sea, que he hecho mal, ¿no? Para que sea así, y ella no me sabía decir cómo iba a saber decirme de que le duele, entonces he ido creciendo con eso, entonces a veces la juzgábamos, a veces venía familia de visita, decían, es llorona, es malcriada, está mal acostumbrada, es berrinchosa, entonces la veían así como una niña así, pero no era así, porque ella tiene un carácter muy alegre, pero cuando estaba de malas no quería ni que nadie se le acerque, nadie la mire, alguien hablaba o alguien comentaba algo incluso del dibujo que podía estar mirando, ella reaccionaba mal, reaccionaba feo, entonces le caía más antipática a los demás y la juzgaban así. Sí. Y a veces yo sentía de que ay, o sea, decía, a lo mejor sí es así, ¿no? O sea, es que no. Sí, por eso el tema emocional es un tema, ¿no? Pero para redondear el tema de los alimentos, al final tú creaste recetas. Sí. Sí, entonces, le creé sus recetas, sí. Por ejemplo, el ají de gallina que se consume acá, a ella le hago su ají de gallina, le hago su pizza, le hacía pizza, no lleva queso. Con lo poco que podía comer, porque ha sido complicado entre el año pasado y el año anterior, que ha sido tan reducido los alimentos, ahorita gracias a Dios ya los va superando este año, estamos empezando muy bien, ya come ciertas frutas que las que tienen son más bajas de fructosa y en poca cantidad y en algunos cocida. Es importante las familias, sobre todo los padres que inician en cualquier intolerancia o malestar, incluso gastritis, el estómago, el intestino lo procesa a las frutas más rápido cuando están cocidas. Entonces ella, por ejemplo, el durazno cocido, crudo no. Claro, el problema es las vitaminas, o sea. Sí, claro, ahí muere, sí. Entonces, ahorita sí ya le preparo sus donas. Ayer, antes de ayer, que había una reunión familiar, el cumpleaños de un hermano, por ejemplo, ya él tiene su torta, ella no puede comer, pero yo le hago parecido, ¿no? Ya le echo sus donas de arándanos. Entonces ella ya se siente que está comiendo algo rico. Y es que en realidad es algo rico, ¿no? Sí se puede preparar. Cosas muy ricas se pueden preparar con los alimentos. Entonces, mira, yo creo que hay una oportunidad de aprender a preparar, de comer distinto. O sea, y eso es parte del cambio. O sea, es parte de tomar las riendas del problema en tus manos. Pero claro, eso es lo que te prepara. Yo creo que muchas mamás, papás que tienen hijos intolerantes que la están pasando mal, yo estoy seguro. Y claro, la alimentación es un tema, primero hay que resolver eso, no sé cómo el niño tiene, pero para hacer eso, yo vuelvo a repetir, hay que separar el problema del niño de ti. O sea, el niño es un ser independiente a ti, hoy día está cuidado tuyo, pero no te metas en el problema del niño desde el punto de vista que te afecte a ti, salte. Mira desde afuera, desde la colina, analiza el problema y mentalmente tú tienes que resolver. Porque si tú te metes, eso me pasó a mí, se metes en el problema y el problema del niño es tu problema, sonaste, no vas a poder ayudarle. No sé cómo se llama eso, yo creo que psicológicamente o a nivel de psicología debe haber algún término, no sé. ¿Sí? Pero entonces, o sea, la alimentación, ¿hay alternativas? El tema es que hay alternativas de acuerdo a la zona donde vives, buscar lo que pueda consumir. Y otra cosa es que cuando es intolerancias, cambia. Entonces no cada 6 meses vas a estar haciendo exámenes, que son algo costosos. Lo que se puede hacer es, como tú dices, ensayo de error. Incluso eso
a mí me sugirió, sí, siempre me sugiere la gastropediatra. Me dice, incluso un medicamento que hace unos días mi hija se ha resfriado, me dice, hazle prueba cutánea. O sea, yo ya sé, yo tantas veces que la han hecho, yo ya sé cómo se hace. Eso no es un consejo para cualquier persona. O lo que se puede hacer es darle el alimento que sepas que no le hace daño y esperes a ver la reacción. O sea, por ejemplo, hoy día tu hijo come, no sé, camote, y de pronto más tarde ves que algo anda mal, entonces uno tiene que estar, o sea, fijándose, observando qué es lo que ha comido durante el día y lo que le puede haber, lo diferente que le has dado, probablemente ese alimento le ha caído. Eso es lo que yo hago ahora. Le doy algún alimento, en Sofía ya conozco cómo funciona su organismo, cómo funcionan sus malestares, entonces veo que empieza a sentirse mal, retiro el alimento. Dentro de unos días vuelvo a introducir el alimento, observo nuevamente y si nuevamente noto que ese día ha tenido algún malestar, retiro por completo el alimento ya hasta dentro de un buen tiempo, 11 meses también. Sí, por eso yo creo que muchas personas que a lo mejor no tienen chance de ver un especialista y además depende, si no estás en Lima, por ejemplo, o no estás en la capital de los países o en tu lugar cercano donde estás no hay especialistas, porque te vas al médico general, yo creo que debieran saber. Sí. Yo insisto que debieran saber. No ser especialistas, pero sí saber. Pero bueno, es otro tema ahí. Entonces ahí ensayo y error con el tema de los alimentos. O sea, no te queda de otra. Ahora, yo creo que hay que buscar estadística, qué alimentos causan mayor intolerancia y de repente hacer otro día en otro video para analizar eso, para que ayude a más personas, es decir, qué alimentos son los principales intolerancias, porque a lo mejor un niño a lo mejor es intolerante a sus 10 primeros alimentos, entonces para que el papá empiece a ensayar con eso, que no parta de cero. ¿Ya? Yo creo que eso hay que hacer. ¿Sí? Así que eso, o sea, al final no está perdido todo. Lo que sí requiere cambio de hábito, buscar alternativas en tipos de alimentos e incluso hasta pueden ser más nutritivos. O sea, podría haber una ventaja ahí. Claro, incluso para toda la familia. Nosotros ahora ya, al inicio sí fue solamente exclusivo. O sea, la preparación de sus alimentos exclusivo para Sofía, sí. Y hasta que con el tiempo ya la hemos ido conociendo más su alimentación. Hay alimentos que consumimos en la olla común, ¿no? Entonces, lo hacemos de la forma que ella, por ejemplo, sin condimentos. Y toda la familia ha aprendido a comer sin condimentos. Acá ya no se usa condimentos más que, no sé, tomate, ajo, ¿no? No usamos otro tipo de condimentos. Entonces, toda la familia, de cierta forma, hemos aprendido a comer un poco más saludable. Sí, correcto. Así que eso, yo creo que por eso hay oportunidad. Entonces, desde el punto de vista de alimentación hay alternativas y no nos queda de otra que seguir para adelante, ¿no? Y a los papás, ánimos, los quienes tienen hijos que son intolerantes, ánimos, busquen ayuda. O incluso a adultos, hay personas que están en nada, ¿no? O sea, los adultos ya están grandes, ya están. A mí el tema son los niños, o sea, el adulto ya tiene más herramientas, puede buscar información, pero un niño es más complicado, o sea. Y si es que tienen dudas, pueden contactarnos, por ahí vamos a dejar en la descripción están los contactos. Contactar a Mabel especialmente por un tema de alimentación, para que les orientación y apoyo sobre todo, ¿no? Sí. O sea, en su momento a mí me hubiese gustado conocer a más personas, pero al inicio fue sola, ¿no? Entonces, y me gustaría, o sea, y ha habido casos que me han preguntado y yo he apoyado incluso qué le puedo preparar, cómo hago, qué sigue, o sea, la desorientación al inicio es difícil, o sea, se siente muy desorientado las mamás, entonces con mucho gusto yo he ayudado y tal vez incluso a mí también tal vez me puedan dar algún tip, algo, o sea, ¿no? Estamos para
para apoyarnos y Sí, para y seguir. además si alguien necesita ya algo que se les prepare de forma especial, ahí Mabel hace preparaciones de alimentos con estilo entre comillas Repostería, saludable, en repostería postre, especialmente, porque de algo hay que vivir, ¿no? O sea, lamentablemente esto hay que, la oportunidad. Sí, uno debe. pero claro, pero ahí hay cosas que sí que hay que compartir, hay que trabajar en grupo, en comunidad, ¿no? Así que, Mabel, eso por ahora, y otro día vemos temas emocionales, temas del colegio, temas de medicaciones, qué alimentos son mayormente causan intolerancias, cuáles, hay un libro que yo leí, vamos también a recomendar varios libros ahí, uno que es el supercerebro, otro es pensar con el estómago, que leí por ahí que me encantó mucho la relación entre el sistema digestivo y el cerebro. Están conectados. Solamente por eso o sea, yo creo que somos conscientes de que cuando uno tiene problemas digestivos andas de mala. Imagínate un niño que está de mala siempre. Su vida va a ser un asco desde el punto de vista emocional. Entonces, eso lo comentamos el otro día, viendo ahí algunos libros también, para que pueda ayudar a los papás, ¿no?